reacciones que llegan desde todas las partes del mundo, como les decimos, y muchas de ellas lo hacen precisamente a través de las redes sociales como X, lo que era antes Twitter. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado del pontífice, dice, un hombre bueno, humilde, dialogante y comprometido, que dedicó su vida a Dios y trabajó de manera incesante por adaptar la Iglesia a los nuevos tiempos. Más condolencias, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha elogiado en la red social X el legado profundo que deja y por el compromiso que ha tenido por la paz y la justicia social. También el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha expresado en esta misma red social y ha dicho, ha escrito, ha servido, dice, al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante. Precisamente el Papa Francisco apostó por las redes sociales para llevar su pontificado a todas las periferias en las distintas plataformas. Dicen que tiene más de 50 millones de seguidores. Nuevos tiempos, nuevos mensajes. Imanol. Eso es, Vanessa, es una de las características principales de este Papa que nos ha dejado. Utilizó mucho las redes sociales, mucha gente lo ha denominado como el Papa influencer. Fue el primero que dijo, vio en las redes sociales un amigo, aunque también, María, tenemos que decir que otro sector de la Iglesia decía que era un auténtico enemigo. En tu caso, ¿crees que fue aliado o fue enemigo las redes sociales con el Papa Francisco? Pues en mi caso yo considero que fue un total aliado. De hecho, para mí fue un visionario porque igual que les ha pasado, por ejemplo, pues a otras instituciones, ¿no? Como podemos ver instituciones como las Casas Reales o otras instituciones que han tenido una política de comunicación o una estrategia de comunicación muy restrictiva, conforme han ido adaptándose a los nuevos tiempos, ha conseguido que la ciudadanía acabe conociendo muchísimo más cuál es su día a día, cuáles son sus valores, qué es lo que quieren transmitir. Entonces, en ese sentido, para mí es verdad que siempre van a tener detractores porque cuando tú te abres al mundo es cierto que también generas un diálogo que al final todo el mundo opina, pero también llegas a muchísima más gente y además puedes hacerlo en un tono de comunicación mucho más cercano que el que a lo mejor te obliga a tener a lo mejor un tipo de comunicación mucho más estructurada y mucho más protocolaria que no te permitiría, por ejemplo, como estamos viendo ahora, escribir un tuit de condolencias, ¿no? O sea, tendrías que haberlo cursado vía una carta, vía un organismo y de esta manera representantes políticos pueden dar el pésame como personas que son, pero además que representan a una institución. Entonces, en ese sentido, para mí, un total acierto. Precisamente fue en 2012, he leído, cuando el último año de pontificado de Benedicto XVI, cuando se abrió esa cuenta Pontifex, y lo que les ha permitido también es lanzar diferente información en distintos idiomas, porque hablaban en italiano, en español, en inglés, latín, francés, portugués, árabe, alemán y polaco. Claro, eso al final te hace llegar a muchas más personas. Sí, te hace llegar a muchas más personas y además en el tiempo adecuado y en el momento justo. Es decir, hay muchas veces que hay información, por ejemplo, que tiene que seguir unos cauces porque a lo mejor tiene como una importancia como muy fuerte, ¿no? Pero hay otra serie de mensajes, como muchos más del día a día o que no tienen ese carácter tan importante, ¿no? Que este tipo de redes sociales, ¿no? O este tipo de soportes de comunicación, porque al final son otro soporte de comunicación. De hecho, se dice que lo bueno que tuvo también este Papa es que dijo, no, es que al final las redes sociales son otro soporte más de comunicación que venimos utilizando, igual que se utiliza los medios de comunicación pues más estructurados, ¿no? Pues televisión, radio, los periódicos, la propia página web, los comunicados que se hacen a las diferentes asociaciones. Y no nos olvidemos, esto es otro soporte más de comunicación. ¿Cómo no va a estar metido dentro de los planes de comunicación de esos canales que estamos dando con la ciudadanía? Y luego no solo eso, si queremos dirigirnos, que de hecho se dice, ¿no?, que este Papa ha sido una de las personas que más ha puesto en valor a la juventud, que se quería acercar a la juventud, pues precisamente fue lo suficientemente visionario como para darse cuenta que la juventud lo que leía o lo que le influía era este tipo de nuevos canales. Entonces, si se quiere acercar a ellos, bien tendrá que saber estar allí, adaptar el tono que se está hablando en esos canales para ser cercano. Sí, Vanessa nos adelantaba una de las cuentas que utilizaba el Papa, que la de la red social X, Pontifex, que tenía más de 18 millones de seguidores y, como decía Vanessa, pues lanzaba sus oraciones en distintos idiomas. También tenía en Instagram, el perfil se llama Franciscus, con casi 10 millones de seguidores. Aquí cuelga sus distintos vídeos y viajes por el mundo. También, por supuesto, lanzaba sus mensajes. Incluso tenía un canal de YouTube que se llamaba El Vídeo del Papa, que ha alcanzado, María,
los 250 millones de reproducciones. Aquí colgaba y hablaba de temas de la vida más cotidianos, más sociales, como por ejemplo la familia, el cambio climático, incluso de derechos de LGTBI+, y cosas así. O sea, era, como decía María, muy cercano, una manera de llegar principalmente a los jóvenes, pero también a todo el mundo, porque sabía que la importancia de las redes sociales. Sí, de hecho, fijaros, también una cosa que también es como que la gente se siente mucho más partícipe. Cuando no existían, por ejemplo, este tipo de soportes, a lo mejor las imágenes que nos permitía a lo mejor tener pues el Vaticano, pues eran imágenes mucho más tomadas, mucho más estructuradas, con unas poses muy concretas. Ahora, por ejemplo, en realidad, las redes sociales también te permiten subir imágenes mucho más espontáneas, de alguien abrazándole, y no solamente el propio Papa, sino todo lo que se ha generado. Hay un montón de cuentas alrededor de la religión y de grupos de jóvenes. Aquí, por ejemplo, en Aragón tenemos alguna que ha surgido recientemente, maravillosas, que cuelgan de gente que hace congregaciones, abrazos, de que han hecho vigilias, ¿no? O sea, que ya no solamente ha sido eso, sino que ha servido para abrir una serie de determinados espacios para que la gente hable o pueda compartir determinadas creencias religiosas, y ha sido un poco el pionero, y a raíz de eso en ese tipo de cuentas pues se cuelgan muchísimas más fotos, mucho menos estructuradas o mucho menos formales. Entonces también han permitido ver a un Papa mucho más cercano, a un niño, incluso un selfie, o cosas que antes, si me lo permitís, a lo mejor en una página web del Vaticano no, porque se consideraban a lo mejor que no tenían ese carácter, e incluso seguramente tienen razón, sí, porque a lo mejor no era el sitio para colgar ese tipo de fotos tan cercanas o con tanta asiduidad, pero estas redes sociales sí nos permiten hacerlo casi diariamente. Pues gente que se va encontrando, pues cuentan más su día a día, ¿no? Y vídeos también que, por ejemplo, al final se acaban haciendo virales, como el momento en el que un niño, un pequeño, accedía y le decía, bueno, pues si se quiere quedar a jugar aquí, que juegue, yo sigo con mi homilía. Seguimos con más datos. Bueno, hemos hablado de las bondades que el Papa utiliza en las redes sociales, pero obviamente María, Vanessa, nosotros también en el programa contamos muchas veces, las redes sociales tienen cosas muy negativas. Bueno, él también lo criticó y también utilizó sus redes sociales para criticarlas a sí mismo. Él decía, por ejemplo, que había que tener mucho peligro con la toxicidad de las redes, veía a mucha gente muy polarizado, con mucho debate negativo, mucho discurso de odio que también se ha fomentado mucho en las redes sociales, también lo criticó, y sobre todo también por los famosos bulos, las noticias falsas. Se decía que las redes sociales para ese uso no estaba bien visto y que eso había que cambiarlo. Sí, de hecho, al final una cosa que también pasa es que en las redes sociales, sobre todo, vamos a distinguir también, sobre todo en X es una de las redes sociales en donde más crítica se vuelca, también porque es más difícil esconderse detrás de un nickname, ¿no? En Instagram normalmente la gente pues vuelca más imágenes, es más fácil reconocer a las personas, pero en X hay muchas veces que las mayores crisis reputacionales de las instituciones vienen a través de X, o las mayores crisis que también vemos a nivel político siempre se vuelcan a través de X. Entonces es verdad que es una red social donde además tienen un número de seguidores muy altos, donde normalmente las mayores polarizaciones están en esta red social, porque es verdad que hay mucha gente que bajo simplemente un nickname, o un seudónimo, pues vuelca mucho odio, y además intenta captar a determinados grupos colectivos para que les sigan en esta espiral de odio hacia determinadas causas. Entonces sí que es cierto que bien utilizadas, pues a ver, yo en este caso creo que bien utilizadas les pueden dar lo que nosotros llamamos mucho alcance y notoriedad, porque al final un mismo mensaje puede llegar muy muy lejos, es lo que comentábamos, puede traspasar fronteras, traspasar idiomas, ser cercano a diferentes generaciones, pero también es cierto que te puede generar crisis reputacionales de un mal comentario, una fake news, que te bajan totalmente. Y yo siempre digo que tener una buena imagen cuesta mucho, pero perderla en segundos. Pues precisamente hablando de imágenes, nos vamos a ir ahora en directo hasta Roma, hasta la Plaza de San Pedro. Allí ya les anunciaba antes que era a las 7:30 de la tarde cuando se había anunciado que se rezaría ese rosario, y lo están escuchando por el Papa Francisco. Imagen en directo que nos llega en este momento, puntuales. A las 7:30 ha sido cuando ha comenzado ese rosario, y nos contaba ya nuestra compañera Bárbara, desplazada hasta allí, cómo durante todo el día, desde que se ha conocido el fallecimiento del Papa Francisco, ha sido un continuo ir y venir de fieles, y que en estas últimas horas todavía el número de personas que se acercaban hasta allí era mayor. Como decíamos, ya se había dado a conocer a las 7:30 ese rosario
rosario. Volvemos a hablar de redes porque precisamente a través de las redes también es donde se ha dado a conocer el anuncio de este rosario a las 7:30, Imanol. Eso es, Vanessa. Bueno, hemos hablado de las veces que el Papa decía que no había que usar las redes sociales o para qué no había que usarlo. También lanzó obviamente mensajes de que a él le gusta usarlas para esto y hemos mencionado algunos, como por ejemplo para llegar a los jóvenes y a más gente, para fomentar el diálogo, la amistad y la paz, y también para lanzar sus mensajes globales de oración y cristianismo. Lo importante sería que se mantuviese esta cuenta ahora, igual que él recogió el testigo, de alguna manera que se siga manteniendo esta línea para poder mantener por lo menos esos seguidores que no es fácil alcanzar. No, y de hecho, fijaros, es algo que además es como tiene un carácter como muy personal dependiendo de quién sea el líder que está, ¿no? en cada momento. A mí me parece que, bueno, de hecho se le llama, ¿no? Pues el Papa ha conseguido cosas que, fijaros, además tenía una edad avanzada, pero es que fue un verdadero visionario. O sea, que una persona a lo mejor de su edad que tuviese tan claro desde el principio que era una herramienta tan fuerte para llegar a los jóvenes, a mí me parece que han conseguido calar en la juventud de una manera que si no, no lo habrían conseguido y que si quieren seguir con esta engagement que se llama, ¿no? Nunca mejor dicho, con estas personas siguiéndoles, siguiendo lo que se está diciendo, apoyándoles, deberían continuar en esa línea. O sea, sí que es cierto que ya veremos quién es el nuevo Papa y qué opina acerca de esto, porque es verdad que hay dos grupos en la Iglesia, uno muy a favor de este tipo de comunicación y otros muy en contra. Entonces, depende de quién sea la persona que vaya a tomar pues el liderazgo dentro de la institución, pues veremos. La verdad es que sería una pena que después de todo el trabajo que se ha hecho y todo lo que se ha conseguido, pues bueno, se quedara un poco, ¿no? en el olvido o por lo menos en saco roto. Que no es un trabajo de 2 días, que es un trabajo de 12 años, que es durante todo el tiempo que ha estado en el pontificado el Papa Francisco. Pues no dejamos de hablar de tecnología, redes sociales, porque vamos a saludar ahora a Pedro Lozano, él es empresario aragonés, que tuvo la oportunidad de conocer en persona en una audiencia privada precisamente al Papa Francisco. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Lo primero, cuéntanos cuál era el objetivo de esta audiencia, ponnos en situación. Bueno, pues coincide con esto que estáis anticipando a través de María y de esa conexión con los jóvenes. En este caso, fue una audiencia privada con la Asociación de Jóvenes Empresarios a nivel nacional y que en mi caso pues tuve la suerte de representar a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, acompañado de mi compañera en aquel momento, Silvia Plaza, como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza. Y bueno, pues fuimos en representación de esa juventud empresarial de Zaragoza y de Aragón para trasladar los mensajes, ¿no? de esa labor que estamos haciendo los jóvenes empresarios para construir ese mundo mejor y esa sociedad transformadora que como estáis anticipando, pues ha sido uno de los principales esfuerzos del Papa y que yo creo que ha calado profundamente, como bien estáis comentando. Pedro, cuéntanos cómo fue este encuentro. ¿Pudiste hablar algo con él? ¿Conocía a Aragón? ¿Qué le comentaste? ¿Le regalaste algo? Bueno, es cierto que fue muy breve. No teníamos claro que pudiéramos darle la mano porque íbamos una expedición muy amplia, pero también con esa visión de cercanía que estáis comentando y esa humanidad, pues finalmente después de las intervenciones de nuestro presidente a nivel nacional, Fermín Albaladejo, y de Antonio Garamendi, que también participó como representante de la COE, pues tuvo ese beneplácito de saludar a todos los asistentes que estábamos ahí, de poder darle la mano y de llevarnos pues esa foto emblemática que es a nivel personal, pues supuso una emoción tremenda. Y en esa forma de abanderar Aragón que intento siempre, en mi caso en concreto, pues llevaba una corbata con la Virgen del Pilar y también pues le entregué una serie de cintas de la Virgen en diferentes colores, desde la bandera de Aragón, de España, de Argentina, pues su nacionalidad, que es cierto que no me atreví a darle en el momento porque era todo muy rápido el darle la mano y preferí esperar hasta el final para darle las cintas a su equipo, pero lo agradecieron infinitamente y bueno, mostraron un gesto de agradecimiento tremendo. Pedro, imagino que el momento de entrar allí, de acceder, ya solo te transmite el protocolo del que venimos hablando continuamente. Sí, completamente. Bueno, el acceso, en mi caso en concreto, que soy una persona un poco rebelde en cuanto a esa rebeldía de salir pues de la característica traje y corbata que puede representar a los empresarios. Para esa ocasión es cierto era una oportunidad
estar en ese momento, y es cierto que la majestuosidad que vives en ese momento es tremenda. El poder entrar al palacio, los salones privados antes de la sala de recepción, es un lugar precioso, y bueno, es un momento que todos los compañeros hemos vivido hoy con cercanía, ese recuerdo en el grupo de WhatsApp que mantenemos, porque desde luego es un recuerdo inolvidable que muy pocas personas pueden vivir, y que, pues bueno, en nuestro caso tuvimos la suerte de coincidir en esta etapa dentro de la Asociación de Jóvenes Empresarios, porque dentro de la organización fue también un evento único que nunca se había producido. Pues Pedro Lozano, muchísimas gracias por hacernos un hueco esta tarde y por contarnos cómo fue esa experiencia. Gracias. Muchas gracias. Veremos, Imanol, si sigue en las redes sociales. Eso es, María, porque hemos hablado de X, hemos hablado de Instagram, también de YouTube, pero el futuro es la inteligencia artificial, que está más presente que nunca estos días. Veremos al futuro Papa en inteligencia artificial. Bueno, pues yo creo que si sigue con la línea debería, ¿no? A lo mejor es verdad que a lo mejor es un poco atrevido, ¿no? Primero vamos a dejar que se asiente, ¿no? Que tenga un perfil continuista en cuanto a este estilo de comunicación, pero desde luego si quieren seguir con la línea de conectar con la sociedad y sobre todo conectar, a mí me gustaba mucho que decía, ¿no? El Papa decía una frase que a raíz también de lo que decía Peter, que era ser valientes para cambiar el mundo, ¿no? O sea, era una de las frases que repetía mucho, y entonces, pues bueno, habrá que decirle, ¿no? Pues a la Iglesia, ser valientes para cambiar el mundo y adaptarse a este mundo cambiante. Entonces, es verdad que yo creo que tendrán más detractores que las redes sociales, también te lo digo, no creo que sea una tarea fácil, pero en el fondo, si quieren seguir calando en la sociedad, va a ser algo que va a acabar siendo inevitable, es decir, va a ser un tren en el que, si no se suben, acabarán desconectándose de mucha gente con la que, gracias al Papa que hemos tenido, sí que han conectado.